Pues le dejo el lugar al doctor Villazón, que tiene una palabra muy linda en este día. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces está muy descuidado, no hemos tratado bien o no se trata bien en la iglesia, ¿verdad? Que es el tema de la autoridad delegada por Cristo hacia sus hijos. Pero debemos de conocerla porque es muy importante, es una parte vital de nuestra vida. Debemos de saber con qué contamos, con qué autoridad nos ha dado Dios. Porque es de suponer, y a veces suponemos mal las cosas. Creemos que para tener autoridad en el reino de los cielos, en el reino de Dios, debemos de tener una consagración, un nivel alto. Y está establecido que el ser simplemente un hijo de Dios, tú ya cuentas con todo el apoyo y todo el respaldo de Jesucristo en cuanto a autoridad y poder. Esto es muy importante, porque por medio de la autoridad y poder nosotros llevamos a cabo nuestro proceso de madurez como hijos de Dios. Desde que estamos pequeños, espiritualmente hablamos, ya tenemos autoridad y poder. Y esto lo explica y se ve en la palabra de Dios, porque esta bendición, además de todas las bendiciones que recibimos por medio de Cristo, lo recibimos desde el momento en que somos hijos de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Efesios. Efesios es precioso y nos habla mucho sobre la autoridad. Efesios es una parte de la Biblia muy importante. Vamos a ver Efesios 1 del 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice, nos bendijo en todo, en toda bendición, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí porque fuimos diseñados para ser hijos de Dios. Nosotros tenemos un propósito. Bueno, tenemos dos propósitos. Un propósito natural, que ese nos lo inventamos nosotros, ¿verdad? Yo cuando estaba jovencito dije, yo voy a ser doctor y voy a tener una casa muy bonita, una esposa muy bonita y voy a tener niños muy lindos. Entonces, todo eso que Dios me propuse me bendijo y Dios lo pudo hacer. Pero en Cristo yo tenía otro propósito y otro camino en el cual yo nací para ese propósito. Si yo les dijera que yo no nací para ser doctor, yo nací para ser pastor. Yo nací para ser un siervo de Dios. No quería, pero Dios me indicó muy enfáticamente que ese era mi camino. Y yo lo recibí. No quise ser rebelde al propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos un propósito para el cual nacimos y un propósito para el cual estamos en esta tierra. Un propósito de Dios. Entonces, para recibir necesitamos todas las bendiciones de Dios, que son por medio de Cristo, porque Él nos predestinó. Él, antes de que estuviéramos aquí en la tierra, nuestro espíritu fue hecho en el cielo y después le dio cuerpo aquí en la tierra, y Él nos diseñó y nos predestinó para que fuéramos hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, cuando estamos en esta tierra, nosotros decidimos si somos hijos de Dios o no. Por eso se llama predestinado. Entonces no estamos destinados, estamos predestinados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aceptamos, vivimos en el propósito de Dios. Si no, no. Dios no nos fuerza, Dios es un caballero. Entonces, nosotros, si decidimos estar en el destino de Dios, nosotros tenemos muchas bendiciones. Aquí lo menciona,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo de muchas bendiciones, de todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Pero dentro de todas ese acceso, de todas estas bendiciones y promesas que tenemos, lo único que necesitamos no es ser consagrados, no es ser santos, sino que lo que necesitamos es ser hechos hijos de Dios, que desde que somos hijos de Dios pequeños, recién nacidos espirituales, ya tenemos acceso a todas estas bendiciones. Y dentro de todas estas bendiciones hay una bendición muy importante, que es una provisión que nos da un equipamiento para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí con el propósito y la voluntad de Dios de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para eso necesitamos ser apartados, escogidos, justificados, redimidos, santificados, glorificados, todo un proceso de vida que nos hace ser de lo que somos. ¿Qué somos? Pues casi nada, ¿no? Porque somos miles de... ¿Saben cuántos mexicanos somos? 150 millones de puros mexicanos. De esos 150 millones de mexicanos, 50 viven en Estados Unidos y 100 vivimos aquí en México. O sea que la tercera parte de los mexicanos viven en Estados Unidos. Entonces, de esos 150 millones de mexicanos, nosotros tenemos un diseño único cada uno de nosotros. No les voy a hablar de cifras estratosféricas de todos los habitantes del mundo. Entonces, Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos justificó. Entonces nosotros nos entregamos a un proceso de metamorfosis, de dejar ser lo que somos, hijos de Adán, hombres naturales, a ser seres eternos, apartados para Dios, que es ser hijos de Dios. Pero no es un proceso, porque tenemos el error de que ya somos salvos y ya, no necesitamos nada más. Bueno, somos salvos. El ser salvo es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo, naces de nuevo, es un inicio. Ya naciste. Ahora tienes que comer, crecer, desarrollarte, crecer y ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Todo ese proceso se necesita ser justificado, redimido, transformado, glorificado. Todo esto lo vemos en Efesios 1, en Romanos 8, ¿verdad? Nos menciona que esto es un proceso. Y este proceso necesitamos, durante ese proceso, la autoridad de Dios. Es una autoridad delegada. Dios, por medio de Jesucristo, nos da poder y autoridad para nosotros salir adelante y poder hacer la voluntad de Dios y poder vivir en el propósito de Dios. Nosotros en este propósito, nosotros tenemos que en la iglesia, que somos todos los que somos los hijos de Dios, tenemos una autoridad delegada por Cristo. Nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, en Mateo 28, del 18 al 20, nos da la gran comisión. Y cuando nos da la gran comisión, Él dice: toda potestad me es dada en los cielos, en la dimensión espiritual y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en la gran comisión dice: toda potestad, toda autoridad sobre todas las cosas yo la tengo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No les dijo: vayan y traigan salvos. Claro, empezamos haciendo salvos, pero quiere que sean discípulos. Quieren que los discipulemos. O sea, después de la salvación quiere que los discipulemos, los transformemos, los justifiquemos, les llevemos todo, les enseñemos todas las cosas para que ellos dejen de ser niños y lleguen a ser
hijos de Dios maduros espirituales. Y por eso estamos en este lugar, para aprender uno de los equipos, el equipo más importante que nosotros tenemos y disponemos para ser hijos de Dios, es la autoridad delegada de Cristo. Por eso dice, toda potestad, dice Jesús, me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. ¿Qué nos está diciendo? Esa potestad y esa autoridad es para la iglesia. Nosotros como iglesia de Dios somos el cuerpo de Cristo. Y Dios ha dispuesto que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y si somos el cuerpo de Cristo, los pies de Cristo, pues somos nosotros. Y el enemigo de Dios va a estar bajo nuestros pies también. Entonces, por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. El libro de Hebreos se admira, y el escritor de Hebreos, que se supone que por el estilo es un libro muy importante, es un libro muy profundo. Y curiosamente, Pablo, que fue el más probable que lo escribió, no puso su nombre. Entonces, se duda de la autoridad de Pablo, pero como se ve el estilo, pues decimos es Pablo el que lo escribió. Y en Hebreos capítulo 2, Pablo, o el autor de los Hebreos, por si no queremos ser así muy quisquillosos, define que ¿por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios le dio autoridad? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué lo hace? Entonces en Hebreos 2 del 6 al 8 vamos a leer lo siguiente. ¿Qué es el hombre y por qué se le dio autoridad? Dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto está diciendo, ¿quién es el hombre? Y está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de los que tenemos fe, de los que hemos sido adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Entonces, esta referencia que habla, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, se está refiriendo al Salmo número 8. Lo menciona, todo el Salmo número 8 lo está repitiendo aquí Pablo en el libro de Hebreos. Entonces, para saber la respuesta, ¿qué es el hombre y por qué le dio autoridad? Tenemos que irnos al Salmo 8. O sea, es como un joyero que está armando una joya así muy hermosa. Le pone una perla y luego faltan los brillantitos, ¿verdad? Entonces nos da la orientación, está en el Salmo 8. Entonces tenemos que irnos al Salmo 8 para saber qué es el hombre y por qué le dio la autoridad. Y nos pasamos al Salmo 8, ¿verdad? Porque hay dos preguntas. ¿Qué es el hombre y por qué le diste esa autoridad? Y la respuesta está en el Salmo 8. El Salmo 8 es un salmo cortito, pero muy interesante. Vamos a leerlo del 1 en adelante. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Esto es muy importante. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y aquí viene la parte que está en hebreo, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, aquí está la respuesta.
Porque la pregunta la establece en el versículo 4. En el versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Y por qué le has dado tanta autoridad sobre todo lo creado? Y la respuesta está en el versículo 2. Ya no la dio por adelantado. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Por qué? A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, esto está hablando de inhabilitar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es el enemigo y el vengativo? Es Satanás y sus ángeles. Es el diablo, es el enemigo. Dice, en la boca de los niños fundaste la fortaleza. Entonces, aquí en esta palabra dice, yo tuve, les voy a decir así como palabras así simples. Y Dios nos está contestando y dice, yo tuve que darle a los niños, a los recién convertidos, a los bebés espirituales, todo el poder y la autoridad, porque el enemigo era muy fuerte, ¿verdad? El enemigo es Satanás. Y aunque él es niño y es un bebé, yo les tuve que dar fortaleza, porque si el enemigo es muy fuerte, la fortaleza tiene que ser mucha, aunque sea un niño y aunque esté chiquito. Entonces yo me acuerdo de una película de los años 90 que se llama Un Mundo Perfecto. No es para que la vean, porque está fuerte, no la van a ver con los niños y todo eso. Pero si la quieren ver, véanla usted con su esposo y con su esposa, y porque es fuerte. Se trata de dos, se los quiero referir porque trae un ejemplo muy, muy importante sobre eso. Son dos reos que van en un camión, los están trasladando y se voltea el camión. Entonces ellos quedan libres pero atados, los dos reos. Uno es muy malo, es un degenerado, y el otro es un poco más justo que el otro, y se escapan. Y para eso llegan a una casa y ven un carro y se roban el carro para escapar. Se liberan, están encadenados uno al otro, pero se liberan los dos. Y cuando se llevan el carro se dan cuenta que un niño de 6 años va en el carro, un pequeño de 6 años. Uno de los reos tiene empatía con el niño y lo quiere y le agarra cariño. Y el otro es un degenerado pedófilo que quiere hacerle daño. Y van en el camino, entonces el que es justo empieza a pelearse con el otro. Y llega un momento en que pasan por un pueblito y necesitan comida y agua y todo lo que se necesita. Entonces, ¿cómo le va a hacer? El que tiene el dinero es el malo justo, era el reo justo. Entonces le dice al niño, mira, tú estás aquí sentadito y aquí está este reo pedófilo peligroso que te quiere hacer daño. Y le da una pistola, mira, agarra la pistola, se la encasilla y te la pones, mira, entre el ojo y el ojo, aquí exactamente, ahí le das un balazo si se mueve o hace algo. Y tengo una foto, a ver si la tienen. Ahí está el niño temblando, apuntando al pedófilo que está. Entonces él sale y compra la comida y todo, bueno, ya no les cuento la historia. Pero el niño tiene una pistola. ¿Por qué se le da al niño una pistola? Un niño no debe de tener una pistola, a menos que haya un degenerado malo que esté. Entonces se le da un arma. Y se le da un arma de acuerdo al peligro que él tiene. Entonces, cuando dice aquí, de la boca de los niños y de los que maman, les diste la fortaleza. ¿Para qué? Para inhabilitar al enemigo, al violento y al vengativo. Porque necesitamos, el enemigo Satanás se va a venir contra nosotros aunque estemos recién convertidos, así como se fue con Adán y Eva. Y aunque tengamos
seamos bebés espirituales, Dios nos da la fortaleza y nos da las armas para que podamos vencer desde chiquitos. Desde pequeñitos nos da la autoridad y el poder. La autoridad y el poder no es para el cristiano maduro, leído, con cursos de primero y segundo y tercer nivel, que ya fue, no. La autoridad y el poder se le da al niño chiquito para que se defienda del Satanás, del diablo. Entonces, esto es lógico. Si tenemos un gran enemigo, Dios nos da desde que empezamos una gran arma y una gran capacidad para defendernos. Esto es muy importante, porque debemos de saber que la autoridad y el poder se nos es dado a todos los hijos de Dios y no se nos va a negar. ¿Por qué? Para hacer, para deshacer, para vencer al vengativo, para vencer al violento, para vencer al malvado, para vencer al que viene detrás de nuestra familia, al que viene detrás de nuestras vidas y que si nos descuidamos nos mata, nos acaba, nos termina, nos aniquila. Esto es importante. Y no necesitas ser un cristiano consagrado, un cristiano de muchos años para que tengas la capacidad de defenderte. Lo único que necesitas es ser un hijo de Dios. Y esa autoridad Jesús no solamente te la da, Él se apura más de los chiquitos. A mí me da más pendiente cuidar a mis nietos que a mis hijos, porque mis hijos ya están grandes. Servando está más fuerte que yo. Está cuadrado. David está más fuerte. Ya no los tengo que cuidar, ellos me cuidan a mí, más bien. Pero a Elizabeth y a Samuel, pues tenemos que cuidarlos. No podemos descuidarlos ni un ratito. Entonces, ¿qué les damos? Todo el cuidado y todo lo que se necesita para que ellos salgan adelante y crezcan. Así es Dios con nosotros. Nos da toda la autoridad y todo el poder para que nosotros podamos vencer al enemigo, vencer al vengativo, vencer al que está queriendo destruir nuestro hogar, vencer el peligro que hay del violento, el peligro que hay del ladrón, el peligro que hay del narcotraficante, del abusón y del espíritu que está detrás de ello. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo del Hijo de Dios? Aunque esté pequeño, aunque esté chiquito. Dice Efesios 6:12. Porque es importante contarlo con la autoridad, porque nuestro enemigo a veces se disfraza de personas, pero el enemigo es Satanás. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, tenemos un ejército, tenemos unos enemigos muy poderosos. Entonces necesitamos un equipo más poderoso que el enemigo que se nos está dando. Y no se va a esperar Dios a que estemos maduros para darnos la defensa. Él nos la da desde que el bebé, antes de que hable el bebé, es más, cuando está todavía mamando el bebé, ya se especializa en hacerle un bebé fuerte, hacernos espiritualmente poderosos, aunque estemos recién nacidos espiritualmente hablando. Eso es lo que debemos de saber, porque no lo sabemos, no nos lo enseñan. Nosotros tenemos un problema y buscamos, ¿a quién busco? A ver, el pastor o a la pastora. No, Dios te da autoridad ya a ti, recién nacido espiritual, para que te defiendas, para que tus oraciones tengan peso, para que haya una respuesta de Dios inmediata ante un conflicto. Es más, Dios tiene más pendiente de ti si eres recién nacido que en mí, que soy un viejo espiritual.
¿Por qué? Porque Él tiene más cuidado. La fortaleza, por eso dice, fundaste la fortaleza en los niños, fundaste la fortaleza en los que están mamando, en ellos les diste más fuerza todavía, porque necesitan defenderse más todavía, porque son inocentes, inexpertos, que ya un viejo que maduro, ¿verdad? Que ya sabe qué hacer. Entonces, debemos de saber que contamos con esa provisión, la provisión de la autoridad y del poder para vencer al enemigo. Porque si es muy grande el enemigo, es más grande todavía la fuerza y el poder que Dios nos está dando contra ese enemigo. Cuando el enemigo es mucho, la autoridad es mucha, ¿verdad? Nosotros en los evangelios, el manejo de la autoridad es muy difícil. Miren, cuando yo terminé la escuela de medicina, yo era interno. Y cuando era interno, era un luchar con las enfermeras tremendo. Yo llegaba con la enfermera y le decía, señorita enfermera, el paciente necesita un cómodo. Me decía, ¿tienes manitas? Sí, pues vaya usted, agárrelo y póngaselo. Y señorita enfermera, podría ver, espéreme, ahorita estoy ocupada. Pero pasó el tiempo y me hice especialista, hice la residencia, 5 años de especialidad y todo. Después, cuando llego de especialista, que puedo resolver problemas graves y serios, me doy cuenta que llego y quiero hacer algo y llega la enfermera. Doctor, ¿qué está haciendo? No, pues voy a agarrar. No, ese es mi trabajo. Usted allí sentadito, usted nomás ordene y yo hago lo que usted tiene que hacer. La autoridad cambió, ¿verdad? La autoridad cambió porque es difícil, pero uno aprende a manejar la autoridad. La autoridad es algo que debemos de aprender a usar y Dios nos enseña a usar la autoridad. Para mí es algo muy difícil manejar la autoridad. Siempre, yo soy muy tranquilo, no me gusta mandar, lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero he aprendido a hacerlo, pero es una ciencia. Es algo que Dios nos enseña. Y Jesús batalló con sus discípulos también. Jesús les enseñó a tener autoridad espiritual y batallaba con ellos y los regañaba y los empujaba y los obligaba y los forzaba. Él les enseñó a pescar en bendición. Dice que no debemos de predicar ¿cómo se llama? La prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Pero fue lo primero que les enseñó. Jesús les enseñó a pescar primero antes que nada. Dijo, no tienen como dijo Pedro, en tu nombre tiraré la red. Cuando Jesús va en el arca, la pesca es otra. Les enseñó a pescar, les enseñó a repartir los alimentos, a que haya provisión entonces, lo primero que les enseñó es a ser prósperos. Les enseñó a calmar tormentas. Cuando hubo la tormenta, estaba él dormido y lo despertaron, los regañó. Le dijo, ¿por qué me despiertan? Pues no ves que perecemos, que está la tormenta, que nos vamos a ahogar. Le dijo, ¿y por qué no la calman ustedes? Los regañó, pues no me tienen que despertar. Tú tienes la autoridad para calmarla. Yo estoy contigo, hazlo. Sí, hazlo. Y luego les enseñó a sanar. Y les enseñó a echar fuera demonios. Y cuando no lo hacían bien, los regañaba o sea, fue todo un proceso. Y ese proceso sigue en nosotros. Nosotros no tomamos autoridad. Y luego todavía cuando estamos recién convertidos, cuando yo era niño me decía, no, dice, para echar fuera un demonio necesitas ser exorcista, consumado, consagrado. No, tú puedes sacar un demonio desde chiquito ya. Miren, les platico algo.
Cuando estaban mis hijos pequeños, una vez se despertó, sentí yo que me caía una placa en el pecho. Y mi esposa, que estaba enseguida, se despertó gritando. Y luego teníamos un conejo y lo mató un gato y se oyó un aullido horrible. Y todos mis hijos de repente se soltaron llorando. A las 3 de la mañana de un día se sintió una opresión horrible en la casa. Y nos paramos llorando. Todo fue hace un momento, fue un ataque. Fue un ataque. Y yo se lo platiqué ahí a un hermano. Y me dijo, ¿y qué hizo usted? No, pues me puse a orar. ¿Y no corrió al diablo? No. ¿Y por qué no lo corrió? No sé. ¿Yo lo puedo correr? Claro, pues usted es el jefe de la casa, usted es el sacerdote. Córralo. Ah, ¿se puede? Sí, pues tú eres el que tenías que hacerlo. No, pues no me habían dicho. Nomás sentía ahí, te me vas de aquí. Esta es mi casa, yo soy un hijo de Dios. Esta es una familia consagrada con... No, de allí para nunca. Tomé una autoridad que no sabía, porque no se me enseñó. Y eso que yo soy cristiano de 4 generaciones, desde la abuelita de mi papá. Y no nos enseñaron a tomar autoridad. Aquí quien me enseñó fue mi esposa. Y enseña bien. Juan les dijo a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces no necesitamos saber mucho, sino lo que sabemos que sea útil. Y lo que sabemos, hacerlo. O sea, lo sabes, hazlo. ¿Verdad? La autoridad es una bendición delegada de los hijos de Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros tenemos el poder de Cristo. Jesucristo nos dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si nosotros en el nombre de Cristo y por medio de Cristo nosotros tenemos el poder, pero la autoridad es de nosotros, pero el poder es de Dios. Entonces Él dice, fortaleceos en mí. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Estar bien con Jesús. Y Él me va a proveer la fuerza. Yo voy a tener la autoridad, Dios me la da para tener el poder que viene de Cristo. Por eso dice, fortalécete en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Uno piensa, fortaleceos en el Señor, entonces voy a hacer mucha oración y voy a hacer para estar fuerte espiritualmente. No, tú vas a ser fuerte en tener comunión con Cristo, pero el que te va a dar la fuerza es Cristo. Y el que te va a dar el poder es Cristo. Y tú vas a vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te me vas. Así le digo yo a los diablos, al que se le ocurre entrar a la casa. En el nombre de Cristo te estás fuera. En el nombre de Cristo y por los méritos de Cristo Jesús. ¿Ya? Y yo soy su hijo. Hay que cuando se enfrenta uno a los demonios hay que hacerlo con autoridad. Dicen que una señora salió de su casa. ¿Qué es la autoridad? A veces la autoridad hay que gritar, hay que ponerse fuerte. Dicen de una señora que salió de su casa y la siguió su perrito. Y ahí iba la señora, iba dialogando con el perrito. Perrito, vete a la casa. Perrito, voy a trabajar. Perrito, ya no estés moviendo, ya vete, ya no me estés siguiendo. Y el perrito no le hace caso. Y llegó el camión. Te me largas ya, perro. No, salió corriendo entre las patas y se fue. Entonces, se necesita autoridad. Si un perrito se necesita autoridad con un perrito, mucho más para con un demonio. Con un demonio hay que correrlos. Hay que poner a Cristo delante. Hay que recordarles que uno es hijo de Dios. Hay que recordarles en el nombre del Señor, suéltenlo. Suelten, aléjense, ¿verdad? Hay de este Salmo 8,
Jesús lo mencionó también en el Salmo 8. Y en lugar de decir de los niños que maman y de los que lactan y de los pequeños y de los de brazos, fundaste la fortaleza. Jesús dijo de los niños que lactan y de los niños pequeños y de los bebés, fundaste la alabanza, dijo. La alabanza. O sea, para Jesús la fortaleza, la autoridad y la alabanza eran iguales. Es más, Jesús nos está dando en la alabanza un arma extra de la autoridad. Vamos a leerlo en Mateo 21, del 15 al 16, dice: pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oyes lo que estos dicen. Y Jesús dijo: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces nos está poniendo la alabanza a nivel de la fortaleza. Está poniendo la alabanza al nivel de la autoridad. Está poniendo la alabanza al nivel de la fuerza. O sea, la alabanza, hermanos, y no, todos nos la perdemos. O sea, llegamos, muchos llegan, yo no me la pierdo. Yo empiezo la alabanza, yo siempre estoy aquí tempranito. Pero la alabanza nos fortalece. Hay milagros que se han hecho estando alabando y adorando a Dios. Pero hay un episodio muy importante en el cual la autoridad y el poder y lo sobrenatural vino sin que se le pidiera. Vino nomás por estar alabando. Y lo tenemos en el libro de los Hechos. Es cuando Pablo y Silas callaron un espíritu inmundo que ellos estaban predicando, y una muchachita, una jovencita endemoniada con espíritu pitonizo, les empezó a hacer propaganda. Dicen: estos varones de Dios traen la palabra de Dios y traen la salvación y traen la transformación y traen la vida nueva de Cristo. Y empezó a dar propaganda, pero eso empezó a mortificar a Pablo, porque él no quiere la intención no era la verdad, sino era la intención de contaminar la palabra de Dios que ellos tenían, el evangelio santo que ellos traían. Entonces Pablo la cayó, le sacó el demonio, la liberó, ¿verdad? Entonces los dueños porque era una esclava, los dueños de la esclava, como vieron que le quitó el espíritu profético, que era el que le daba dinero a ellos, los agarraron y los metieron en la cárcel. Pero antes dicen que los golpearon mucho, dice, los lastimaron mucho, los maltrataron mucho a Pablo y a Silas, les pegaron con varas, dice, y lo golpearon mucho, los dejaron todos lastimados. Y todos lastimados le dijeron al encargado de la cárcel, al carcelero de Filipo, le dijeron: los agarras y los metas, los pones en la celda más profunda, más apestosa, más negra, y ahí, cuando estén ahí todos adoloridos, todos, les pones los cepos en los pies para que no se puedan mover, que estén adoloridos e inmóviles. ¿Y saben qué pasó? Ellos se pusieron a alabar a Dios y dijeron: qué suerte tenemos, qué buena suerte, nos ha tocado sufrir por Cristo, es un privilegio, qué bendición. Y se pusieron bien contentos a alabar a Dios. Si eso me hubiera sucedido a mí, yo estaría llorando, golpeado, maltratado, sobajado, humillado, y luego apresado, y luego en un lugar apestoso, no, horrible. Pero ellos se pusieron a alabar a Dios. Vamos a leer Hechos 16, de 23 al 26. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro,
al más apestoso, al más profundo, al más negro, donde no se veía nada. Y luego les aseguró los pies en el cepo. O sea, los pobres no se podían ni sobar porque estaban encadenados. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué están haciendo? Se pusieron a cantar, a alabar a Dios, adorar a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso hace la alabanza. Entonces la alabanza es un arma todavía del Salmo 8, además de la fortaleza y la autoridad, es un mecanismo todavía bien fuerte en el cual nosotros, cuando nos esté sucediendo algo triste, algo pesado, algo frustrante, ¿qué es lo que debemos de hacer? Alabar a Dios, darle gracias a Dios que nos tocó sufrir por Él. Den gracias, Señor, porque no siempre nos van a ser días felices, va a haber días pesados, días malos, pero te doy las gracias porque tú eres bueno conmigo y te alabo y te bendigo y te pones a orar. Entonces va a pasar un terremoto en tu vida. Va a venir algo que cambia totalmente todas las cosas. ¿Por qué? Porque la alabanza también es un arma, es un plus más de fortaleza que Dios nos está enseñando. Entonces, hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Y Él nos da el manejo de la autoridad y del poder. Hay mucho que hablar. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Bueno, les voy a hablar rápidamente. En el libro de Efesios es una epístola de Pablo preciosa. Y en Efesios hay dos capítulos muy importantes que hay que leer para manejar la autoridad. Uno está en Efesios 1 y el otro está en Efesios 3. Diga, Efesios 1 nos enseña a conocer la autoridad y el poder de Dios. Efesios 3 nos enseña a ejercer la autoridad. En el capítulo 1 es revela y el capítulo 3 cómo hacer. El capítulo 1 nos da la sabiduría y la revelación. El capítulo 3 nos da el ejercer y el ser fortalecidos con poder para hacer lo que Dios quiere. Entonces, estos dos son las dos oraciones de Pablo. Pablo dice, por este motivo yo oro. Uno, para que conozcan el poder de Dios. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en varias cosas. En la esperanza. Número 2, en la herencia. Pero número 3, y le dedica 4 versículos, en el poder de Dios. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? En el poder de Dios. Hizo un énfasis especial que debemos de conocer cuál es el poder de Dios y cómo tener autoridad sobre ese poder. Pero bueno, ya lo sé, diga, ya lo entendí. Pero me falta otra cosa. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo ejerzo? Porque soy débil, soy inexperto. Como el niño que agarró la pistola, pues se puso a temblar, imagínense. Entonces nos da un arma, pero ¿cómo la usamos? Entonces necesitamos fuerza, necesitamos poder, necesitamos valor. Entonces viene Efesios 3. Ejercer la autoridad, necesitamos el valor de Dios, el poder de Dios, el empuje de Dios. Entonces en el capítulo 1 nos da el conocimiento, en el capítulo 3 nos da el empuje. Es que es importante conocer, pero a veces conocemos pero no actuamos. O sea, el conocer la autoridad y no ejercerla nos trae un problema.
Pero a veces el querer ejercerla y no saber y no conocerla, pues nos trae otro. Entonces tenemos que conocer y utilizarlo. Vamos a ver Efesios 1, del 15 en adelante. Vamos a ver la primera oración. Pablo hace esta oración para que nosotros sepamos cuál es el conocimiento de esto. Vamos de la autoridad. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos habla sobre tres cosas: que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, diga, la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La vida eterna. Que sepamos que nuestra esperanza es la vida eterna. Número 2, en el conocimiento de nuestra herencia. ¿Qué es nuestra herencia? Que nosotros tenemos los genes de Cristo, el espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos da sus frutos espirituales. Pero número 3, que conozcamos el poder y la autoridad que Él nos da. Y esto es lo que estamos hablando esta mañana, que hay 4 versículos que nos lo mencionan. Dice el versículo 19: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, ¿cómo lo refiere? Como la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué es la palabra más importante? Porque habla de supereminente, el poder de su fuerza, pero ¿qué es para mí la más importante? Es la palabra creemos. Porque lo que activa el espíritu de autoridad es nuestra fe. Nosotros debemos de activar la fe. La fe es muy importante porque el entendimiento activa nuestra alma, el conocimiento. Pero nuestra fe, ¿qué activa? Nuestro espíritu. Y si nosotros no creemos, nuestro espíritu no va a actuar. Pero si creemos, activamos nuestro espíritu. Y cuando se activa nuestro espíritu, entonces el supereminente poder de Dios se manifiesta en mi vida. Pero necesito ¿qué? Necesito creer. Porque si no tengo fe, no se va a activar mi espíritu. Mi fe se activa, mi espíritu se activa solamente por la fe. Entonces dice: en los que creemos está la supereminente grandeza de su poder. Entonces ahora lo leemos otra vez. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, o sea, que nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Aquí está diciendo que Jesucristo tiene autoridad y poder sobre todas las dimensiones naturales y espirituales que existen. Y dice: y esto todo lo sometió bajo sus pies. ¿Y saben cuáles son los pies de Cristo? Diga, somos nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo necesita la cabeza, que es Jesucristo, pero necesita los pies para caminar. Jesucristo nos necesita. Necesita nuestros brazos para abrazar a la gente.
Necesita nuestros pies para ir a los lugares donde Él necesita estar. Necesita nuestra boca para Él expresar lo que Él quiere decirnos. Entonces necesita a la iglesia, que somos nosotros, que Él va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia, nosotros. Entonces, ¿bajo quién van a estar todos los enemigos de Cristo? Bajo nosotros. Por eso dice aquí, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, en Jesucristo tenemos toda la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Pero dice, pero no lo hacemos. Hay que hacerlo. O sea, ya lo sabemos. Ya Dios nos dio espíritu de sabiduría y revelación para que lo sepamos. Si no lo sabemos, podemos pedirle a Dios, Dios, hazme que lo comprenda mejor. Y puedo pedirle a Dios que me dé más espíritu de sabiduría y poder y de revelación. Y Dios me lo revela y me lo enseña, porque Él lo hace con gusto. Él quiere que sepamos que tenemos las armas, debemos de tomarlas. ¿Por qué vivimos una vida en derrota? Porque no reclamamos las armas de Cristo, porque no reclamamos esta autoridad, porque la podemos pedir. Estaba un varón de Dios reclamándole a Dios, diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué mi familia siempre está en bancarrota? ¿Y por qué me está pasando? Y Jesucristo se le apareció y le dijo, ¿por qué no me dejas? ¿Cómo que no te dejo? Sí, no lo expresas, tienes que decirlo para que yo pueda actuar. Y mientras tú yo te di toda la autoridad para que tú pudieras declararla. Mientras tú no lo declares, yo no puedo actuar. Tú eres yo hice el mundo para que tú lo administraras. Hazlo. Estoy con todas las ganas de ayudarte, pero necesito que lo declares. Necesito que abras la llave. Necesito que abres tu boca y que pidas la ayuda. Entonces es como yo puedo actuar. Es como yo cuando llegaba con la quincena. ¿Para qué me sirve tener la cartera llena si mis hijos y mi esposa no me piden? Es que te tengo que pedir. Bueno, pero dime qué necesitas y sale, aquí está, ¿verdad? Necesitamos hablar. Necesitamos, porque Dios nos puso para que nosotros tomáramos autoridad. Y la autoridad no se puede llevar a cabo si no declaramos, si no confesamos esa autoridad. Pero no lo hacemos porque a veces tenemos miedo, a veces Jesús batalló con sus discípulos para eso. Decía, ¿por qué no lo sanaste tú? ¿Por qué no callaste la tormenta tú? ¿Por qué no caminaste? Si andas ya casi te echaste la mitad del camino, ¿por qué te dio miedo? O sea, Dios, si a sus discípulos que los tenía enfrente, imagínense nosotros que estamos un poquito más lejos que sus discípulos. Entonces tenemos que tomar autoridad. Diga, ¿y cómo tomo autoridad? Diga, Efesios 3. Diga, Efesios 1 lo sé, con Efesios 3 lo hago. Efesios 1 me enseña a entender. Efesios 3 me dice cómo tener poder para hacerlo. Dice en Efesios 3 del 14 al 7, la oración para actuar es el ser fortalecidos en el hombre interior, dice Efesios 3, 14 al 17, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él los dé. ¿Quién nos va a dar? Diga, el Padre, Dios Padre. ¿Qué nos da? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Necesitamos, además del Espíritu de vida de Cristo Jesús, necesitamos el Espíritu Santo para poder tener empuje, para poder tener una fe que viene de Dios, para poder tener una fuerza. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué hace que viva Cristo en nosotros? La fe.
Entonces, aquí tenemos Efesios 1, el conocimiento de la autoridad, y Efesios 3, el tener el empuje para poderla llevar a cabo. Esto nos sorprende. A mí me sorprendió, pero hay que hacerlo. Hay que saberlo y hay que hacerlo. Yo me asusté cuando me tocó hacerlo. Sí les platiqué en México lo que me sucedió, ¿no? A mí me tocó el terremoto. Me agarró el primer terremoto, me sorprendió, pero el segundo me puso un susto, porque me agarró bañándome, entonces me agarró desnudo en la regadera y bueno, fue un show, ¿verdad? Pero al otro día agarré una bata y dije, voy a ayudar a la gente. Y me fui al centro de la Ciudad de México y me puse en el Monumento de la Revolución. Y por donde quiera que yo volteara se veían edificios destruidos. Era una destrucción horrible en esa zona. Y quise ir a ayudar, pero había mucha gente ayudando. Y yo vi cómo el corazón de todos se enterneció para ayudar a los que estaban en desgracia. Y la gente iba cantando y la gente se unieron todos así. Se sentía un espíritu de unidad y de compasión como nunca había visto yo. Iban con las palas, vamos, firme, toda la gente con tantas ganas de ayudar que me dio ternura. Y cuando yo los estaba viendo, empezó a llover, a chispear, a llover. Y sí iba a ser un lodazal todo eso. Y yo me conmoví mucho y le dije, Dios, no dejes que llueva, Señor. Yo te lo pido, que deje de llover. Y cuando extendí las manos, ¡pum!, dejó de llover. Y me asusté, dije, Señor, ¿me oíste? ¿Me hiciste caso? ¿Por qué? Pues si no soy nadie. O sea, me asusté de que Dios me escuchó y paró la lluvia porque yo se lo dije. Y el más asustado fui yo. No, yo te lo decía porque, pues, para que si tú piensas a ver si lo puedes hacer. Pero no, en cuanto extendí las manos, ¡paz!, se acabó el agua. Y en México llueve, y cuando llueve, llueve. No se para con nada. Y cuando lo extendí, ya no cayó ni una gota en mi mano, lo sentí. Y dije, Dios, me oíste, me escuchaste. Y me asusté. Pero de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aunque yo estaba niño en aquel tiempo, Dios me escuchó y me dio la autoridad. La autoridad es para todos nosotros, hermanos. Es para todos nosotros. No basta conocerla, hay que ejercerla. Y es para que nosotros, por medio de la autoridad, podamos vivir en el propósito de Dios, crecer en el propósito de Dios y tener una vida de victoria, vencer la enfermedad, vencer la pobreza, vencer el problema económico, quitar la deuda, quitar la deuda de la casa, cuando todas las cosas empiezan a salir mal, se necesita ejercer la autoridad. Cuando hay ataques, la autoridad. Cuando hay amenazas, la autoridad. Dios nos la da. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pasó, por favor, pase. Estaba leyendo un libro de Kenneth Hagin que habla sobre la autoridad. Y él mencionaba que a él le gustaba, como dice en Efesios 3, en lugar, dice la palabra vosotros, diga, quítele la palabra vosotros y pónganle la palabra yo. Y pónganle la palabra mí. Y si lo hacemos, estos versículos de Efesios 3, del 14 al 17, vamos a leerlo como si fuera yo y que si fuera para mí, y cambia y se hace algo personal. Y apréndansela de memoria. Si no lo aprendemos de memoria, dice Hagen que eso va a hacer que cambie nuestra vida. Si no lo aprendemos de memoria, son 3 versiculitos que son fáciles de aprender y que le debemos de poner, en lugar de ponerle vosotros, pónganle mí. Dice Efesios 3:14, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Diga, para que me dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en mi hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en mi corazón. Eso tenemos que aprender. Dice, yo me lo aprendí de memoria, dice, y cambió mi vida. Porque tenemos que ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios, no con espada, no con ejército, sino con mi Espíritu. Es en el poder, es un poder delegado de Dios para nosotros. Tómenlo, porque está en la Biblia. Es una bendición para nosotros, para tener una vida en victoria, para tener una vida de prosperidad, para poder vivir y poder madurar y poder crecer en nuestra vida espiritual. Pongámonos de pie y yo voy a orar para pedirle que Dios nos dé el poder y la autoridad para poder cambiar nuestras vidas, para poder vivir en victoria. Vamos a extender las manos. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, este domingo, y te ruego, Señor, que nos enseñes, así como Jesús enseñó a sus discípulos a tomar autoridad. Que no nos llenemos de pánico, Padre Celestial, y de miedo, sino que en tu nombre, Señor, declaremos, Señor, la bendición, declaremos, Señor, salud, declaremos prosperidad, declaremos victoria en todo lo que hacemos, Padre Celestial. Y en el momento de la crisis y en el momento de la prueba, tener siempre, Señor, el respaldo de tu poder y el respaldo de tu gloria. Yo te bendigo, Padre Celestial, porque yo sé que siempre, desde que empezamos este camino, tú has estado con nosotros y siempre, siempre, siempre nos has dado la victoria. Gracias te damos, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, dándoles la virtud de la autoridad en sus vidas, dándoles el regalo de la autoridad y el poder en el nombre de Cristo. Todo te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor rodó todo el temor.
prevalecerán contra ella. Amén. Aleluya. Nos vamos con esta bendición. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Amén.